de control es el que nos va a dar la respuesta ante un setup, digamos, ¿sí? Un seteo, una entrada que uno quiera, digamos, ¿sí? Por ejemplo, el split. Yo quiero 24 en el ambiente. Bueno, el sistema de control del split me va a hacer que el ambiente llegue a 24 grados, ¿sí? Bueno, yo esto lo nombro muy rápido porque después lo vamos a ver con más profundidad cuando estemos trabajando bien con lo que es PLC, ¿sí? Sistema de control tenemos de dos tipos, a lazo abierto o a lazo cerrado. A lazo abierto, fíjense que la diferencia, si ustedes ven el esquema, no tiene el sensor, no tiene la realimentación. O sea, no tenemos control sobre la salida. O sea, uno le da un seteo y los elementos de control, la planta y el proceso hacen algo y tenemos una determinada salida. Por ejemplo, no sé, el split que le falla el sensor de el termostato y le ponemos un temporizador. Yo lo prendo, eso va a estar prendido 1 hora, 2 horas, de acuerdo a esté programado el temporizador, y yo no voy a tener control sobre la salida. No sé si el ambiente va a quedar muy frío, si va a quedar con una temperatura elevada, ¿sí? En cambio, en el control a lazo cerrado, yo tengo vista de la salida, ¿sí? A través de un sensor. Y es el que me va a controlar y el que me va a dar la señal a los elementos de control, a la planta y al controlador y a los actuadores, para que esa salida llegue a la señal de entrada. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero bueno, era para contarle un poquito el cuento, que, o sea, vemos autómatas programables, lo que es PLC, para automatizar algo. ¿Sí? Sí, con Mauro vimos algo de esto el año pasado, ya de lazo abierto, lazo cerrado. Ah, bueno. Estabilidad de los controles y eso, ¿vieron algo? No. Bueno, No. Ya vamos a ver. Bueno, diferencia entre una señal analógica y una señal digital. La señal analógica, la que es continua, toma todos valores continuos. Y una señal digital es discreta. ¿Sí? Esa señal que es discreta puede ser binaria también. O sea que toma dos valores. ¿Sí? Valores discretos y solo dos. 0 y 1. Falso, verdadero. Apagado o encendido. ¿Sí? Sin tensión o con tensión. Son valores binarios. Solamente toma dos valores. Una señal analógica, ¿qué puede ser? ¿Qué señal analógica podemos tener? Sonido. Temperatura. Sonido, temperatura. Ujú. La temperatura, muy bien. ¿Y cómo la leemos nosotros con nuestros equipos? ¿Cómo la leen? Y con un transductor. O sea, va a tener algo que cambiar esa señal de analógica a una digital. Sí. no, Sí. pero con un termómetro, un pirómetro, te da un valor analógico. Se va a ir moviendo, ponerle la aguja por infinitos puntos va a pasar. Claro. Pero ¿cómo obtengo yo para ver una señal analógica en una PC, por ejemplo, en una escala? ¿En qué tengo que transformar ese valor? O sea, hay que hacer un muestreo de esa señal y ahí la paso de una digital a una discreta. Claro, hay que digitalizarla. Cada Claro, cierta cantidad de tiempo vas tomando valores y lo vas transformando en digitales. Es decir, exacto. estableces, qué sé yo, que te tome sense cada un segundo la temperatura y después te une los puntos si querés tener los puntos que te da cada un segundo para que te dé la curva de temperatura en la computadora, qué sé yo.
Bueno, está bien. Ahí están haciendo algo continuo en algo discreto, porque están, o sea, disparando cada cierto intervalo de tiempo para tomar una muestra, digamos. Pero se están salteando algo. O sea, el valor de la temperatura, ¿yo en qué lo tengo que transformar para poder leerlo? En corriente o en voltaje. Claro, en corriente o en tensión. ¿Sí? Exactamente. ¿Sí? Bueno, y una señal digital o binaria, ¿qué sería? Y transforma un determinado valor en un 0 o un 1. Un sensor de paso o una cosa así. Muy bien, ¿sí? Un pulso. Un sensor de temperatura me da una señal analógica, ¿sí? Me puede devolver en tensión o corriente, dependiendo del tipo de sensor que tengamos. Y un pulsador, un sensor de contacto, un final de carrera, me va a decir llegó, no llegó, ¿sí? Está pulsado, no está pulsado. ¿Se entiende? Toma dos valores, o 0 o 1. O está pulsado o no está pulsado, o está en falso o está en verdadero, o tiene tensión o no tiene tensión. Por Un ejemplo, alto y la un bajo. entrada, o un alto y un bajo, ¿sí? O tiene tensión o no tiene tensión, una entrada, ¿sí? Bien. Vamos a trabajar ahora, vamos a ver el tema de las señales digitales binarias, ¿sí? Bueno, lo que hablábamos recién, del 1 al 0, el verdadero o falso, el alto o bajo, ¿sí? Con tensión, sin tensión. Bien. Funciones lógicas. Esto me dijeron que vieron algo en álgebra. ¿Tuvieron álgebra? Sí, ¿Y esto lo que vieron algo en álgebra? Conjuntos, Sí, sí. ¿sí? Sí, lo vimos. Bueno. Nosotros ahora vamos a trabajar con funciones lógicas. Después vamos a ver las compuertas lógicas. Pero en las funciones lógicas tenemos la AND, la OR y la NOT. Una función de conjunción, una de disyunción, perdón, y una de negación. La de conjunción, fíjense que para que sea verdadero, lo rojo, digamos, los dos elementos tienen que estar ahí, digamos, ¿sí? O sea, un elemento del conjunto A y un elemento del conjunto B, para que se cumplan tienen que estar los dos en el mismo lugar, ¿sí? ¿Se entiende? sí. En la función OR, fíjense que agarramos todo. ¿Por qué? Porque puede haber un elemento de un conjunto o del otro, o un elemento del otro conjunto, y con eso ya se cumple el valor verdadero. ¿Bien? Y en la negación, ¿qué quiere decir esto? Que está vacío el conjunto y tenemos la parte de afuera con color. Todo lo que no esté dentro del conjunto. Claro, lo verdadero es todo lo que no esté dentro del conjunto. Está negado. ¿Entiende? Ahora lo vamos a ver con circuitos eléctricos que ustedes la tienen re clara. Con esto van a interpretarlo mucho más fácil. Bueno, vamos a empezar a hablar de las funciones, de estas tres Sí, funciones. por ahí si lo veamos con 1 o 0, por ahí lo Ahora lo vamos a ver. entendíamos. Ahora lo vamos a ver con 1 y 0 también. Vamos a ver la función AND, OR y la NOT. ¿Sí? La función AND, bueno, acá tenemos su esquemita, ahora lo vamos a ver en compuertas. Pero ¿cuándo se va a prender la lamparita? Cuando A y B sean verdaderos. Cuando A y B Sean verdaderos o valgan 1. o valgan 1. ¿Sí? Si tomamos este estado como 0, ¿sí? El interruptor abierto como 0 y el interruptor cerrado como 1, la lamparita solamente se va a prender cuando A y B, las dos entradas a la función AND, ¿cuánto tienen que valer? 1, los dos. 1, exactamente. ¿Sí? Bueno,
acá tenemos las 4 combinaciones, ¿sí? Cuando las dos valen 0, o sea, las dos están abiertas, la lamparita está apagada en 0. Cuando un interruptor está abierto y el otro está cerrado, ¿sí? La lamparita está apagada en 0. ¿Sí? Viceversa de los interruptores, en 0 también, obviamente. Y la única forma que esté encendida en 1 la lámpara, tiene que estar los dos en 1, los dos cerrados. ¿Sí? Bien. Y esta es la tabla de verdad de esta función. Todas las funciones y compuertas tienen una tabla de verdad. O sea, cómo es la salida respecto a la entrada. Bien. No sé si vieron, ¿esto lo vieron con Mauro? La tabla no, pero No lo vimos de esa manera, pero sí hicimos ejercicios para razonar de esa manera, sí. Con lo que hicimos de escada, prácticamente tuvimos que aplicarlo, porque las compuertas estaban. O sea, esas compuertas eran con las que usábamos para programar Para escada. Está bien. Eso lo vimos Y- en álgebra. ¿Y vieron Y en las leyes álgebra de vimos la Morgan? tabla también. Leyes de Morgan, el diagrama de Carnot, ¿eso vieron algo o no? No, no llegamos a eso, me parece. No. Bueno, está bien. Capaz que lo ven más en electrónica digital. La ley de Morgan me suena que sí. El diagrama de Carnot para reducir circuitos o varias compuertas. No, eso no. Está anotado de la mano. Bueno, no importa. Bueno, acá tenemos la explicación de las 4 figuras, o sea, los 4 renglones de esta tabla de verdad, ¿sí? Que son las 4 combinaciones posibles que podemos tener, ¿no? De cómo pueden ser el valor de las entradas. Bien. Fíjense que las entradas pueden valer o 1 o 0, nada más. Un valor alto, un valor bajo. Bueno, acá lo que hablábamos recién. ¿Sí? Fíjense, la única que va a estar prendida en 1 va a ser con la figura 4, que es cuando los dos interruptores estén en 1. Bueno, vamos muy rápido entonces, porque esto ya me dijeron que lo vieron, ¿no? La función OR es como un paralelo. O sea, si cualquiera de las dos ramas está cerrada, hay circulación de corriente en ese circuito, ¿no? Es como una suma. Cierro el circuito. Es una suma. Ahora lo vamos a ver. La compuerta OR es una suma, ¿sí? Una suma lógica. Y el otro es un producto. Bueno, entonces, ¿cuándo va a estar prendida esta lamparita? Cuando cualquiera de los dos valga 1, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, como Cualquiera de los dos y los dos. Cualquiera, claro, cuando cualquiera de los dos valga 1, ya sea que los dos estén en 1, la lámpara está prendida. ¿Sí? Bien, entonces cuando la entrada, cualquiera de las dos entradas esté 1, la salida va a ser 1. Bien. Y ahí tenemos el esquema. Bueno, la función inversor o negado, digamos, ¿qué va a hacer con respecto de la entrada a la salida? La va a negar. ¿Sí? Si hay 1 la va a poner en 0 y si hay 0 la pone en 1. Y el esquema, el circuito eléctrico sería el siguiente. Si está en 0, o sea, está abierto, la lámpara ¿cómo está? Prendida. Prendida. Fíjense qué hace la corriente. Viene por acá, pasa por la lámpara y se cierra el circuito. Ahora, cuando se pone en 1, ¿qué se produce acá? Un corto. Un cortocircuito, la corriente va a circular por el camino de menor resistencia, que es este, y la lámpara se va a apagar. ¿Sí? No va a tener diferencia de tensión en su... Perdón, ¿es solo en mi máquina o veo como 5 punteros en la pantalla? No, yo también veo, se me hace un lío porque no sé a cuál seguir. Ah, porque debe ser un tema de la velocidad de internet. Sí, hay algo raro porque se veían como 5 punteros dando vueltas. Ahora se ve con el láser mejor. Sí, Le puse seguro láser. todos tienen la cooperativa. Con otro no pasa. Con Coalición no pasa. Y DirecTV tampoco. Es la cooperativa. ¿Tenés luz todavía?
no anda titilando acá, mira. Es como mueve el mouse el Iván y te tira la luz acá en mi casa. Bueno, la función not va a negar lo que haya en la entrada, ¿sí? Bueno, ahí tenemos los circuitos. Con puertas lógicas, bueno, fíjense que tenemos un montón. Acá tenemos la operación lógica que va a representar a cada una de las compuertas. Ahora la vamos a estudiar individualmente. Y acá tenemos que la AND equivale a esta otra compuerta, ¿sí? ¿Cuál era esta? La OR, ¿sí? La OR todo negado es lo mismo que la AND. ¿Bien? ¿Sí? Esas son las leyes de Carnot. Las leyes de Morgan son estas. Las de Morgan, perdón. ¿Sí? Vos decís ley de Carnot. Estuve viendo a ver si lo habíamos visto y no es el ciclo de Carnot. Nada que ver, ¿no? No, ese es el de termodinámica. No, este No, es no, otro. pero porque no me En algún lugar se llamaba. leyes de Carnot en Google. No, poné leyes de Carnot, no, el diagrama de Carnot. Son de la misma familia, che. Sí, deben ser parientes. Bueno, ahora vamos a empezar a investigar un poquito y estudiar un poquito sobre cada una de las compuertas. Después hacemos un ejemplito en el logo. Bueno, la compuerta lógica sí o buffer deja pasar todo, digamos. ¿Sí? Si está en 0 es 0, si está en 1 es 1. Es la función igualdad. ¿Sí? Lo mismo de la entrada es lo mismo que la salida. O sea, es como si no estuviera. O es un amplificador. No sé si vieron este esquemita en electrónica. No. O un operacional. Lo mismo. Compuerta AND o I, ¿qué quiere decir? Que la salida va a valer 1 si A y B valen 1. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y es el producto booleano, digamos, o producto lógico de las entradas. ¿Sí? Donde cualquiera valga 0, la salida vale 0. Y acá tenemos en esquemas, digamos, la forma de representarlo. En esquema eléctrico, un esquema normalizado. Este es importante que lo veamos porque después lo vamos, en el logo aparece igual. Y un esquema no normalizado que es las compuertas. Bien. La compuerta OR o la salida, ¿sí? Va a ser 1 si la entrada A vale 1 o la entrada B vale 1. Cualquiera de las dos que valga 1, la salida es 1. ¿Sí? Bien, y acá tenemos la tabla de verdad que vimos recién con la función OR. Ahora estamos viendo la compuerta. La compuerta NOT o negado, ¿qué hace? La salida va a valer el valor de la entrada negada. ¿Sí? Esta rayita hacia arriba significa que está negada. ¿Y qué sería eléctricamente? Bueno, acá lo ven. Un normal cerrado. Un normal cerrado, exactamente. Un contacto normal cerrado. ¿Sí? Bien, normalmente, si hay tensión, o sea, si está pulsado, vale 0. Si está cerrado, hay tensión, digamos, vale 1. ¿Entiendes? Sí, es como el contacto auxiliar de un contactor. El contacto auxiliar sí tiene varios contactos auxiliares. Bueno, Un auxiliar normal. un normal cerrado, cuando hay tensión, pasa a ser abierto y es un normal abierto, cuando hay tensión, pasa a ser cerrado. Cambia el estado. Sí, depende. Es un contacto normal cerrado. Depende del contactor. Hay contactores. Un bloque auxiliar para contactores traen de los dos: normal abierto y normal cerrado. Sí, ahora, antes traía uno. ¿Y el que trae de cuál es? Normal abierto, generalmente. No, pero un contacto auxiliar, que vos le agregás un contacto al contactor
Ah, sí, 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 puede agregar. Sí. Pero a lo que voy es que no necesariamente es un normal cerrado. Puede ser un normal cerrado, un normal abierto que cambia de estado. Esta No, función, no, tiene que ser uno más cerrado. ¿no? Esta función es un normal cerrado. ¿Sí? Eléctricamente es un contacto normal cerrado. ¿Qué quiere decir? Que si el contacto no está activado, o sea, pensarlo como un pulsador, que atrás en vez de tener un normal abierto, tiene un normal cerrado. Si no está pulsado el pulsador, ¿cómo es la salida? Hay tensión, está pasando corriente. ¿Sí? Y la entrada no está pulsada, vale 0. Cuando vos la pulsás a la entrada, que vale 1, la salida deja de haber tensión, se abrió. Si lo Claro, por llevas, si eso, lo pero llevas- si el pulsador, en vez de tener un normal abierto atrás, tiene un normal cerrado, vos lo pulsás y se abre. Sí, Claro, pero el efecto es distinto. Vos tenés que pensarlo de esta manera, Bruno, que cuando vos vas a querer prender, apagás la luz. Cuando vos pulsás el botón para prender la luz, la vas a apagar. claro. Sería el timbre cuando entra a la despensa, que suena cuando vos abrís la puerta. Ahí se dejó, o sea, se puso en 1 cuando el contacto quedó liberado, cuando está en 0. ¿Sí? Cuando vos cerraste la puerta, el contacto se volvió a presionar con la ventana, con la puerta, la salida es 0, se apagó el timbre. Por ejemplo, ¿no? O un botón de parada. Claro, una parada de emergencia son generalmente normales cerrados. Deberían ser normales cerrados. ¿Sí? No sé si se entiende. Bueno, ¿ves? Pero por ejemplo, nosotros los golpes de puño que tenemos en las subestaciones Sí. son normal abiertos. Bueno, Entonces, cuando vos Mal hecho. está el golpe de puño, pasa la tensión y ahí, porque si no tenés, siempre lo tenés tensionado, digamos. Por es, Así como debe eso ser. no debe lo ser. veo como, me cuesta verlo así como lo dicen ustedes. Así debería ser. Siempre tiene que estar con tensión y cuando vos le pegás el golpe del puño se tiene que abrir. Si a vos se te corta el cable, cómo lo sabés? Si el golpe de puño está cableado con un normal abierto y se tiene que cerrar, si a vos se te corta el cable, vos nunca tendrás. Por eso se No utiliza tenés pulso. seguridad. Claro, claro, exacto. Bueno, la cuestión es que esto va a negar la entrada. ¿Sí? Si acá hay un 1, acá va a salir 0. Si acá hay 0, acá va a salir 1. ¿Bien? Bueno, compuerta OR exclusiva. ¿Sí? O SOR. Fíjense, ¿cuándo vale 1? Cuando son distintas. Cuando son distintos. Exactamente. ¿Sí? Y lo ven en la función esta. ¿Sí? Fíjense que las dos son iguales, nada más que en una niega una y en la otra niega la otra. ¿Bien? ¿Entiendes? O sea, ¿cuándo va a ser 1? Cuando las dos son distintas, nada más. Estas compuertas que yo le estoy mostrando, tanto, ahora vamos a ver más. La NOT, la OR, la AND, todas estas se pueden construir con transistores. ¿Sí? Se puede hacer un circuito electrónico con transistores. ¿Sí? No lo quise poner para no meternos en eso, pero no sé si vieron transistores, cómo se activa, cuál es la función. Si no, por ahí lo van a ver este año, no sé. Y con algún tipo de lógica de relé, ¿no se podría también? También Si son todos contactos abiertos y cerrados. es que el relé el transistor es como un relé, ¿no? Más o menos. O sea, el relé, ¿qué hago? Pongo una señal
de baja potencia en la bobina y activo un contacto donde pasa más potencia. El transistor es parecido. De acuerdo a lo que haya en la base, es lo que va a haber en el colector o en el emisor. ¿Sí? Sí, sí. Dependiendo qué tipo de transistor. Bueno, pero básicamente es eso. Bueno, tenemos la OR exclusiva, la que mirábamos recién. Fíjense que ahora podemos tener más de una entrada. Sí, bueno, las otras también. Siempre podemos tener más de 2 entradas, quiero decir, perdón. Siempre veíamos 2. Bueno, la tabla de verdad va a ser la combinación, todas las posibles combinaciones que pueden adoptar las entradas, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a valer 1 esto? Cuando Parece solamente una una es llave distinta. combinada. Fíjense el circuito eléctrico, ¿no? Cuando solamente una es distinta, es 1. Cuando solamente una es distinta. O sea, si yo cierro, cambio todo de estado, No, pero fíjate que la abajo del todo son todas verdaderos y tenés a la salida un 1 también. Sí, es verdad. sí. Este esquema es para 2. ¿Sí? Habría que ver cómo quedaría el esquema eléctrico para 3. Pero Claro, ¿dónde está la? Claro, exacto, faltaría la C en ese dibujo, faltaría una C. bueno, es a este resultado aplicarle la entrada C. ¿Sí? Pero bueno, Ah, ahora me ahí gustó. ya cambia. Ahí ya cambia. ¿Sí? O sea, es como hacer un paralelo de 3 resistencias. Agarro 2 y después la combino con la otra. ¿Se entiende? Eso. O sea, al final de todo eso le agregas un interruptor más. En la Eso. punta le agregas un interruptor más. O al principio. Sí, acá, si yo no sé cómo hacerlo esto, ¿qué tengo que hacer acá? A este resultado le aplico otra OR, digamos. ¿Entiendes? Voy sumando. Y ahí en ese caso, por ejemplo, la señal, porque vos en el dibujito tenés, en el tercer dibujo, el que es el triangulito, tenés A, B y el resultado. ¿Y en dónde entraría C ahí en el dibujito? En la misma compuerta, ¿Pero que es una pata más? una pata más. Ah, bien. Sí. Claro, pero la función tendría que ser A más B más C. Y, no necesariamente. ¿Por qué? Porque acá estás analizando de a 3. ¿Sí? Esto es para 2. ¿Sí? Bueno, Fíjate que 1 y 1 es 0, a ese 0 si le agregás un 1, te vuelve a dar Exacto. 1. Claro. esto sí. Son 3 interruptores en serie, entonces el anterior. Ese. Son 3 interruptores en serie más que el dibujito ese. Y habría que verlo. A ver si son 3. No, ahí me mataste. Puede ser. Porque No, dos, no, no, no porque 0, 0, No, en no, porque paralelo. la segunda es 0, 0, 1 y es 1. eh, Tampoco es así. No, no, en serio. no. Yo lo veo más como un paralelo que como en serie, ¿puede ser? Y mitad y mitad. Sí, hay que aplicar las leyes de Morgan para llegar a la fórmula. Pero bueno, eso todavía no lo vamos a ver. Así que- Pero bueno, pensémoslo como si fueran de 2. Y no la compliquemos tanto. Bueno, la NAND o la I negada, ¿sí? Es igual que la AND, pero negado, ¿sí? La AND, ¿cuándo valían 1 la salida? Cuando era un 0.
No. No, No, cuando una de las cuando dos- los dos eran No, perdón. una de las dos, Cuando los dos son iguales. Cuando los dos son 1, si A y B, ¿sí? Sí, pero también pueden ser cero, Iván. O sea, si yo digo, si esto es cero y esto es cero, hace tal cosa. Es un 1. Es 0. es Sí. cero. Es Tenés cero. falso Claro, y falso, falso. En la Exacto. AND, pero En la AND, en la NAND no. En la NAND es real. No, Por eso, no, pero en no, el AND, si es 1 y hay un 1, es un 1. Si es un 0 es un 0 y un 0 es un 0. Sí. Pero pueden ser 1 o 0. No. Esta es la tabla de verdad de la AND. ¿Sí? Si hay 1 y 1, hay un 1. ¿Sí? La única forma que haya un 1 en la salida es que todas las entradas sean 1. Es una serie de interruptores. ¿Sí? La función que veíamos de la AND es una serie de interruptores. ¿Entiendes? Sí, sí. Yo lo que es fácil. nosotros cuando hicimos el proyecto ay, se me fue el nombre. Alexis. Con No, Mauro. no. Mauro. Ah, con Mauro. Usábamos muchísimo de esas compuertas. De hecho, yo hice un lío tremendo. Y a veces negaba 1 para que sea un 0 y un 0 y me devuelva un 0 y en base a eso ya tenía una referencia, digamos. No necesariamente tenía que ser un 1 LAN. Pero vos estás cambiando la entrada. Es lo que está entrando en la compuerta. Que vos niegues algo antes es otra cosa. Por eso te digo, tienen que ser los dos iguales. La compuerta tiene que ser, si son los dos iguales, te larga el mismo valor, digamos. Si No. son dos 0, te larga 0. Sí, sí, claro. Y si son 2 1, te larga un 1. Sí. Cumple, digamos, si son dos verdaderos, es verdadero. Si son los dos falsos, es falso. Sí. Si lo querés ver así, también. Sí. Si lo querés ver de esa forma, está bien lo que vos estás diciendo. Ahora, si son los dos distintos, te va a dar falso. O sea, te va a dar un 0 siempre. Cuando cualquiera valga 0 es 0, porque es una serie de interruptores. O sea, cuando cualquier interruptor esté abierto, la lámpara nunca se va a prender. ¿Se entiende? Sí, 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 perfecto. Bueno, y la NAND es igual, nada más que donde antes había un 1, ahora hay un 0. ¿Sí? La NAND, ¿qué podemos escribir? Es igual que una AND y le aplicamos un negado. ¿Sí? Es lo mismo. ¿No? Sí, a la salida o a la entrada de los dos, digamos. ¿Cómo? A la salida o a la entrada de los dos. ¿A la salida o a la entrada de los dos? No, porque a la entrada de los dos, vos, si tuvieras 0 y 1, este se pasa a 0, este se pasa a 1. Y sí, me sigue dando 0. Si yo a la entrada tengo un 1 y un 1 y lo niego, me da 0. Está bien, tenés razón. Si vos negás a la entrada acá, donde vos pones un 1 acá y un 1 acá, esto se transforma en 0, 0, te da 0. Si fuera, esto no estaría, ¿no? Derecho, viejo. Son dos cosas distintas, negar a la entrada que negar a la salida. ¿Se entiende eso? Sí, 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 ahí lo pensé y sí. Bueno, la cuestión que la no y o la NAND es una AND negada, es lo mismo. ¿Sí? De hecho, si ustedes miran, donde antes valía 0, o donde antes valía un 1, que era solamente cuando los dos valían 1, ahora vale 0. ¿Sí? Bueno, la función NOR o la O negada, ¿qué va a hacer? Y va a negar la salida de una función OR.
Claro, niega la salida de una función OR. Exacto. ¿Sí? Donde antes valía 1, cuando cualquiera de los interruptores valía 1 porque estaban en paralelo, ahora la salida es 0. Y fíjense en qué se transforma. ¿Sí? En la negación del producto, ¿sí? De cada uno de ellos. En negar cada uno de estos, ¿qué significa? Normal cerrado. La anterior, ¿qué significa? En la suma, o sea, el paralelo de los dos negados. ¿Sí? De los dos normales cerrados. Bien. El último sería una cadena para una barrera doble en alguna máquina, donde vos tenés que cumplir dos condiciones para que realmente funcione. Sí, puede ser normal y abierto también. Eso que vos decís. Puede haber un pulsador, en una plegadora, por ejemplo, que tiene que haber un pulsador de un lado y otro del otro. 2 personas. Pero bueno, pueden ser los dos abiertos. Pueden ser una AN, si querés también. Sí, pero volvemos de vuelta a lo mismo. Por seguridad se utiliza el cerrado para el eventual caso que se te corte el cable. Y dependiendo, vos podés tener el normal cerrado a la entrada como una seguridad general. Y las dos series ahí. Eso en las máquinas también que tienen que utilizar las dos manos, tiene una prensa o una chutina, algo por el estilo. O sensores de hombre vivo. Bueno, acá tenemos la XNOR, ¿sí? Que es como, ¿cuál era esta? ¿Cómo se llama? ¿Una OR? No, no es la OR. La OR es... Una I. No, tampoco. A ver, volvamos. Es O. La XOR, ¿sí? La que teníamos problemita. ¿Cuándo daba 1 esta? Volvamos a la tabla esta. Cuando los dos valores son iguales, sea 1 o 0. Cuando los valores son distintos. Cuando las dos entradas valen distintos. Sí. Claro, esa porque estaba negada. Una negada. Y esta otra, esta última, ¿qué tenemos? ¿Cuándo va a valer 1? Claro, me quedé con esa, por eso dije eso. Cuando los dos valores son iguales. iguales. O sea, si yo pongo un 1 acá y pongo un 1 acá, pasa por acá. ¿Sí? Si pongo un 1 y un 0, no pasa. ¿Sí? Si yo pongo un 1 acá, este se abre, este se cierra, tengo las dos ramas abiertas. Y si pongo las dos 0, estaría pasando por abajo. ¿Sí? Siempre nos vamos a manejar con la tablita, ¿no es cierto? No con la función así dibujada. Nada, esto después, estas cosas después no se usan. Siempre se van a usar la AN, la NAN, la OR. O sea, es... Iván, ¿por qué Sí. tiene la XOR ese más con un círculo? ¿Qué es lo que representa? Porque esto representa a esta función. ¿Sí? No es el más. Si fuera el más solito, ¿qué sería si fuera el más solito? A ver. Una AND. Un AND. No. No, AN, un OR. un OR. La AN es por, es un producto. ¿Sí? Un OR. ¿Sí? Por eso se llama OR exclusivo. ¿Bien? Bueno, pero esto es acá toda la teoría, estudiándolo un poquito. Como actividad, indicar la expresión de salida de estos 4 circuitos. ¿Sí? Lógicos. A ver, ¿cuánto vale ese? Vamos a hacer el A. Les dejo los otros que son. Suponiendo que A y B son verdaderos, ¿valen 1? No. O sea, que hay que escribir la expresión de salida. O sea, Toda la tabla de verdad. La expresión. ¿sí? ¿Cómo queda la expresión de salida? Es fácil, no es nada complicado.
Yo tengo A y B. Vamos a poner acá S1. ¿Sí? S1, ¿cómo sería? A más B. No. A por B. A por B. Muy bien. ¿Sí? Entonces acá está saliendo A por B. En este. Más B. ¿Y acá qué sería entonces? S, ¿cómo quedaría en total? A por B más B. Claro, lo que entra acá, que es A por B o AB más B. ¿Sí? Y si tenemos que armar la tabla de verdad para esto, ¿qué me dice? A ver, vamos a armarlo. S, A y B. Y cuando A y B son 0. 0. Bueno, acá yo le puse A y B y S. ¿Sí? A ver todo lo que dijeron ahí. No le estaba prestando atención porque estaba dibujando esto. Todas las veces que B sea 1, va a ser 1. Muy bien. Todas las veces que B sea 1 va a ser 1. Sí, ¿Sí? eso Porque es una OR. ¿Está? Entonces, donde B vale 1, esto ya sabemos que vale 1. Ahora analicemos qué pasa con el resto. Esta rama, ¿cuándo va a valer 1? Cuando A y B sean 1. ¿Sí? Si no, vale 0. Entonces, Todo 0 en realidad. 0 y cuando 0. los dos valen 0, la salida vale 0. ¿No? Sí, sí. Y cuando A vale 1 y B vale 0, la salida vale 0. 0. 0 también. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Yo con la tablita voy bien, lo que me llevo mal es con las letras. Bueno, pero esto es cuestión de orden. ¿Cómo? Si la entrada A vale ¿cuánto y la entrada B cuánto? Sí, 0. Sí. Sí, Pero pero no podés ¿cuándo porque vale no ese se cumple 1? el primer AND. Claro, ¿cuándo vale ese 1 vale 1? Cuando hay B valen 1. Claro, y vos estás analizando cuando B vale 0, entonces acá esto sí o sí vale 0. ¿Entiendes? Bueno, esto es cuestión de práctica. Pero bueno, me dijeron que algo hicieron de esto, ¿no? ¿O no? Algo. Algo hicimos, algo. No sé si esto, pero era algo. Bueno, y acá obtener la tabla de verdad para cada salida. La S0, la S1, la S2 y la S3. A ver, vamos a hacer la tabla de verdad para la S0. Ustedes hacen el resto. Tengo A, B y S0. Cuando A vale 0, B vale 0, A vale 1, B vale 0, cuando A vale 0, B vale 1, y cuando... Los dos valen 1. Arriba es 0, 0, ¿no es cierto? Sí, este es 0. Ahí está. Bueno, cuando A vale 0 y B vale 0, ¿qué pasa con esta salida? Es 0.
Es 0. Y un 0 y un 1. Cuando vale 0, esta se pone en 0. Y cuando B vale 0, esta cambia acá, hay un 1. Tenemos entrada 0 y 1. Esta es una AND, entonces vale 0 y 1 en 0. una AND, 0. Perfecto. Cuando A vale 1 y B vale 0. A vale 1, Ahí tenemos 1. B vale 0, se niega, que ahí quedan 1. Entra un 1 y 1. 1. Cuando A vale 0 y B vale 1, 0. entra 0, ya está. 0. Acá entra 1, entra otro 0 más, listo. 0. Y cuando los dos valen 1, 0. 0. y acá viene 1, se niega, y acá viene entra 0, 0. ¿Sí? ¿Vieron qué fácil que es? Y si tuviéramos que hacer la función, ese 0, ¿cómo quedaría? A más B negado sería. A por B negado. Negado. por B negado. O A B negado, si quieren, así. ¿Bien? ¿Cómo llega la función, Iván, ahí? Y fíjate, en la AND, lo que entra es el producto de las entradas. ¿Sí? De acuerdo a lo que vimos hoy. ¿Quién entra acá? A, y acá quién está entrando. En esta, porque vamos por de atrás para adelante. B negado. B negado. Ah, listo, listo. Bueno. Estamos ahí. Yo acá lo había dejado. ¿Dónde? Acá. Esto, si ustedes lo copian y lo pegan en el navegador, es un, digamos, un simulador para hacer circuitos lógicos. Por ahí les puede ayudar para esto, pero lo vamos a ver con el logo, así ya nos vamos familiarizando un poquito. Vamos a abrir. ¿Cómo era, Iván, los pasos de la carpeta para instalar? Sí, para Te vas. logo. Vas a la carpeta logo, abrir, doble clic. Instalador logo. Logo. La segunda carpeta. CD-ROOM installer. Disco 1. ¿Me va siguiendo? Sí, sí. Instalación. Windows. VM. Y Setup. Y ahí todos. Siguiente, sí. Iván, decía si deseamos instalar el drive del cable PC USB. Sí, instálenlo, porque por ahí capaz, no sé si está de escritorio o en una notebook, pero si llegamos a dar con un logo, van a necesitar el driver para poder comunicar la compu con el PLC. ¿Sí? Bueno. Una vez que lo abren, hace tanto que no uso esto. ¿Esta versión es una versión actualizada o...? No, es viejísimo. Ok, ¿qué me dijo acá? Mira. Bueno, ahí tienen la interfaz. Un proyecto nuevo. Bueno, acá le pueden poner todo el nombre, comentarios, todo lo que ustedes quieran al proyecto. Y supuestamente les tiene que abrir de esta forma, donde tienen las funciones lógicas. ¿Sí? Porque también hay otra forma para programar, que es el ladder. ¿Dónde es que está? La ventana. Convertir acá. De esta forma programamos en tipo escalera, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? En archivo. Convertir acá. Y acá, esto lo cerramos. Vamos a dejar
¿Le abrió así? ¿Lo ven así? Exactamente igual. Sí, sí. Bueno. Sí. Esta es la interfaz para programar el logo mediante la PC, ¿sí? Mediante este programa. El logo también se puede programar con las teclitas, si ustedes quieren. Nosotros vamos a usar esto. Fíjense que tienen un montón de funciones. Acá tenemos las constantes, entradas, salidas. ¿Sí? Ya lo vamos a estudiar bien, lo que es la estructura del logo. Pero ahora nos vamos a basar en las funciones lógicas, estas que estamos viendo. Estos son bloques, esto funciona también, ¿sí? Vamos a usar, por ejemplo, el bloque AND. Lo arrastramos. ¿Qué le pasa que no se pega? Ah, bueno, ahí me tiró. ¿Sí? Ahí tenemos el bloque AND. ¿Lo tienen? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, ahora le vamos a conectar entradas. Fíjense que las entradas no tienen nada conectado y valen como si estuvieran en 1 ahora. Agarramos una entrada y ponemos la otra entrada. Es como si fuera A y B. Entrada 1, entrada 2. Input 1, input 2 del PLC. ¿Sí? ¿Estamos todos? Sí, seguimos con el problemita de los 4 o 5 punteros, pero vamos. Eso me paran, ¿eh? Yo lo doy por como que se ve bien, pero por ahí me olvido. Bueno, y ahora vamos a poner una salida. Agarramos una salida, hacemos clic en la salida y lo ponemos en la salida de la compuerta. ¿Sí? Del lado derecho. ¿Bien? No tiene la salida ya propia en la compuerta, entonces hay que agregarle la salida, o sea, que darle la entrada y la salida. Sí, porque ahora, bueno, tendría que haber explicado todo el tema del logo, pero bueno, esto hace referencia a un contacto, al contacto 1, físicamente del PLC. ¿Sí? Es el que se va a prender o se va a apagar. ¿Sí? El PLC logo. Sería el relé, el relé electrónico de eso. Sí, exacto. El contacto tiene un contacto seco, digamos, el logo. ¿Sí? Hay otros PLC que vienen con salidas de 24 volt o 0 volt, digamos, lo que vos quieras. En este caso nosotros vamos a usar un contacto seco. ¿Sí? Es un normal abierto. Bueno, ahora cableamos. La entrada 1 la ponemos en A. Entrada 2 la ponemos en la otra entrada. ¿Sí? Y la salida la conectamos con la salida. Fíjense una cosita. Si ustedes no saben qué es cada cosa, yo por ejemplo no sé, un temporizador, no sé cómo funciona esto. Esto, bueno, ya lo vamos a ver, pero la compuerta, voy a ayuda, algunos es directamente, otros los tengo que buscar acá a la izquierda. Clic derecho, ayuda. Funciones básicas y van a AN. ¿Sí? Y acá tenemos la tabla de verdad de esa función. ¿Sí? No, te iba a decir, esa tiene 4 patas encima, 4 entradas. 4 patas, ¿sí? Sí, pero si no se utiliza la entrada es como si valiera 1. Si está ahí flotando. ¿Entiende? Si yo tuviera que usar 8 entradas, ¿qué tengo que hacer? 2 compuertas. 2 compuertas. ¿Y cómo las uno? Con otro AND. Con otro AND, exactamente. ¿Sí? Si tuviera que usar 8 interruptores en serie. ¿Sí? Hago una serie de 4. El resultado de esa serie de 4, otra serie de 4, ¿no? Bien. Iván, ¿cómo entraste a la tabla esa de verdad? Clic derecho en el bloque que ustedes... Estos son bloques, ¿sí? Programación en bloque. El bloque que ustedes quieran ver, van a ayuda. Y acá lo buscan en funciones básicas, a la izquierda. Y ahí las tienen a todas, ¿sí? Perfecto.
Esto es solo en esta, digamos, programar en bloque. Bueno, está. Si no saben la entrada, también lo mismo. Ayuda. Y acá dice entradas. Los bloques de entrada representan los bornes de la entrada del logo. Hay 24 entradas digitales disponibles como máximo. En la configuración de bloque puedo asignar un borne de entrada diferente a un bloque de entrada. ¿Sí? O sea, yo a este dice I1, pero si yo en el PLC mío entra en la entrada 8, selecciono la 8, mi señal, donde está entrando. ¿Se entiende? Ya lo vamos a ver. Vamos a dejarlo en 1. Ahí está. ¿Sí? Y la salida, ayuda también. Dice, los bloques de salida representan los bornes de salida del logo. Es posible utilizar 16 salidas como máximo. En la configuración del bloque se le puede asignar el mismo. ¿Sí? Si yo tengo la lámpara conectada en vez de en la salida 1, la tengo en la salida 7 y conecto la salida 7. ¿Sí? ¿Estamos? Perfecto. Bueno, ahora ¿qué hacemos con esto? Bueno, esto es lo bueno que tiene, que podemos simularlo. Para simularlo, era acá, en herramientas, simulación o F3, mira. Apretan F3, le abre para simular esto. Bueno, antes de simular, si yo tengo dos entradas y a través de una compuerta AND, ¿cuándo va a valer la salida 1? Cuando Con las las dos dos. valgan 1. Cuando las dos valgan 1. Entonces, si yo presiono una sola, la I1 en 1, fíjense que se puso con tensión, este sigue saliendo 0. Pongo la otra en 1, se puso con tensión en la otra. Sí, apagué la 1 obviamente, ¿no? Y la salida. Y ahora pongo las dos en 1 y la lamparita se prendió. ¿Sí? O sea, el contacto que tiene el PLC se cerró. ¿Sí? Y eso yo lo puedo tener conectado, o sea, a un contactor, a lo que ustedes se imaginen. ¿Sí? ¿Estamos de ahí? Sí, sí. 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 En el test de la escala era medio parecido, había diagrama en bloque así también. Y Bueno, y esto, ya que estamos, como para darle una introducción al tema, después seguimos jugando. Si yo lo quiero hacer en programación en ladder, vamos a archivo, convertir a KOP. Así, se lo estoy mostrando ahora, todavía no lo vi. Y ahí lo tienen, las dos en serie. ¿Ven? Y esto es una programación en escalera, o sea, arrancamos y esto va creciendo, va creciendo, va creciendo, y sí. Por eso se llaman en escalera o ladder. Ladder es lo que más se utiliza, ¿no es cierto? Sí, es lo que más se utiliza, es más fácil. Bien, y esto también se puede simular. Simulación. Y esto es más fácil de entender. ¿Cuándo va a estar prendida la salida 1? cuando las dos estén cerradas. Cuando las dos estén cerradas. ¿Sí? Tiki tiki, y ahí se prende. Bien. Sí, lo que pasa es que tenemos que aprender la simbología de ladder. Sí, bueno, eso es práctica. ¿Alguien alguna vez programó un logo? ¿No? Muchos dicen que no es un PLC, pero es un programador lógico controlable. ¿Sí? Por ahí es limitado en un montón de cosas, pero para ciertas aplicaciones sirve. ¿Sí? Bueno, entonces a ver, vamos a simular una AND y una OR. ¿Sí? Conectado de esa forma. Vamos al esquema de en bloques. Borramos esto. Salí, ahí está. Con escape salimos de la simulación. Nos paramos arriba de cada una. Le vamos dando
salida. Teníamos una AND y una OR, pero no. Ahí. Una AND y una OR. Y dos entradas. Entrada 1 y entrada 2. La primera entrada pasaba derecho. ¿No? Sí, y la segunda se conectaba a las 2. Ah, no sé si me va a dejar conectar. A ver, vamos, vamos a ver. De acá. Sí, dejó. A veces no deja hacer cierta. Ahí está. Y acá a una salida. Estamos ahí. Viste que no. No, pero no, la salida del OR va al segundo AND. Ah. A ver, que me estoy perdiendo. Yo puse el AND, le puse una salida. Entré mal. Este lo vamos. Pero. Che. ¿Qué le pasa a esto? Hacerle zoom en la pantalla. Vamos ahí, a ver. Espera. Escape. No. Acá con este. Ve ahí el mouse está mandando un 1 y Ahí. está negando. Tiki. Y tiki. Cuando se pierde el tema de los cables, acá hay esta flechita a la izquierda, ¿ven? Dice conectar. Uno para señalar, otro para cable. Sí, ahí me había acordado. Bueno. Y ahora tenemos La salida. a la salida de la. Perfecto. Ahí. Ahí está. Bueno, vamos a simular esto. Dijimos, yo borré la tabla de verdad, pero ¿cuándo daba 1 esto? Cuando cualquiera de los dos era 1. O sea, en el OR, ya sea la Cuando el B era 1. Siempre que el B era 1, era 1. Cuando hay 2. Solamente y 2. Si vos apretás I2 ahí, ya te va a dar verdadero la salida. Y 2, cuando I2 era 1, daba 1. ¿Sí? Cuando I1 y 2 da 1, también, porque la salida esta da 1. Pero ahora si I2 vale 0, ya está, vale 0. ¿Sí? ¿Estamos? Y a ver qué nos hace convertir esto. Vamos a cerrar acá. A ver cómo lo convierte. Puede salir cualquier cosa. Bueno, ahí está. ¿Sí? En esquema eléctrico. ¿Cuándo va a valer 1 esto? Cuando la línea de arriba valga 1 o la línea de abajo valga 1. ¿Sí? La línea de arriba, ¿cuándo vale 1? Cuando los dos Los dos 1. Cuando los dos valgan 1. ¿Sí? Y la línea de abajo vale 1 cuando I2 vale 1. ¿Sí? ¿Se entendió? Como para arrancar. ¿Sí? Sí, después, bueno, esto ya lo vamos a ir estudiando, pero ven que hay temporizadores, hay contadores, está la parte para señales analógicas. ¿Sí? Después hay esta AND con flanco, es que se activa cuando recibe un pulso. ¿Sí? Ya lo vamos a ir estudiando. Y hay muchas cosas más que después dependen de cada aplicación. Otra cosa para simular, estos son interruptores, ¿no? Yo lo pulso y queda pulsado. Si le hago clic derecho, parámetros de ahí lo puedo convertir en un pulsador. ¿Sí? En un pulsador normal cerrado o un pulsador normal abierto. ¿Sí? Miren, vamos a ver el tema hoy que discutíamos un poquito. La NOT. ¿La NOT qué hacía? Negaba. Negación. Negaba. ¿Sí? Bueno, vamos a poner salida. Ahora tenemos la entrada 3 y la salida 2. ¿Sí? Porque no usamos eso.
Vamos a simular. Fíjense, la I3 está apagada y la salida está prendida. ¿Sí? ¿Se entiende? Y si miramos, acá está el esquema, la línea de arriba, es un normal cerrado. ¿Sí? Y si yo le pongo un 1 a la entrada, salí. ¿Entendió? Más o menos. Sí, sí. A mí Bueno. siempre me tocó conectarlos, nunca programarlos, digamos. A mí me dijeron, vos conectar los cables de acá a acá y esto es una entrada, esto es una salida, digamos. Siempre Ajá. me tocó esa parte, nunca me tocó la parte esta. Bueno, creo que esto es lo más lindo, digamos. Claro, a lo que voy es que yo lo visualizo más, digamos, al producto final porque sé cómo labura la salida, por ejemplo, y la entrada. Porque me tocó conectarle pulsadores o me tocó conectarle un relé a la salida. Sí, eso ya lo vamos a ver. O sea, yo lo que quería hoy es hacer una introducción con el tema de las compuertas para que, o sea, entrar a pensar, digamos, lógicamente, ¿sí? Nosotros vamos a programar así, de esta forma, esto no lo vamos a ver más. Vamos a programar en ladder, de esta forma. Después les voy a subir. Este es el entorno de programación del Logos de Siemens. Después hay entornos de programación para otros PLC, por ejemplo. ¿El logo cómo tiene las salidas? ¿Son esas, Son o con- sea, syncing? No, las entradas son syncing o sourcing. No, las entradas depende con la Sí. tensión de que funcione el logo. Pero puede ser de 24 volt. Claro, pero serían por eso como un positivo para todo o como un negativo. Y no, se activan cuando vos le mandás positivo. Cuando le mandás la señal alta. En cambio, este es otro, el FATEC, que vos lo podés configurar para recibir o un 0 o recibir un 1. Y lo mismo para salir. Puede salir con 0, puede salir con 1. Y este es otro entorno. Fíjense que bueno, entonces ya está en inglés. Pero tenemos lo mismo. Contacto. Esto es X1. Le llama acá, no le llama I1 a la entrada. La marca, ¿no? Y la bobina de salida. Estos son bobinas. Le llama I1 o I1. ¿Sí? Y acá unimos con cablecito. Y este para simular, a ver si tenía. Online. Tenía. Project. Tenía. Bueno, pero ven que son todos medianamente parecidos, ¿no? Cada uno Ahí delante está, de un RAM PLC decía uno. No, pero eso es para entender el PLC. Ah, está bien. No, pero tenía para simular, ¿eh? No. Bueno, ya lo voy a buscar. No me acuerdo dónde era. Porque generalmente esto lo programamos y tenemos el PLC y lo conectamos directamente online. Te conectás al PLC y listo.
Bueno, ya lo vamos a ver. Ya lo vamos a ver. Está. ¿Alguno que diga sketch? Para. A ver si este me deja. No. No. Me estoy perdiendo. En alguna parte está. Project, ¿qué te dice? No. Bueno, acá para ver si hay algún error de sintaxis. Ahí dice simulación, por ahí si lo guardás al archivo antes. ¿Dónde dice PLC? A ver. Está en negro. Sí, no sé por qué. No pagaste la licencia. No, sí, esto es Gratarola. Bueno, por ejemplo, guardar en el PLC, el archivo. Iván, me tengo que ir a hacer unos reclamos. Después podría dejar los pasos para ejecutar el logo, que no lo estaba descargando cuando lo hiciste. ¿Para ejecutarlo? Para descargarlo. Los pasos ¿Para ahí para instalarlo? Para instalarlo, sí. Pero los pasos dejarlo en el tablón de última. Bueno, a ver. Acá ustedes tendrían que ir acá. Bueno, ahora les tomo asistencia y ya los dejo. Voy a investigar eso. Tendrías que entrar a la cámara. Esa sería la ruta. Cuando entras a BM, ahí hay una que dice Setup. ¿Sí? Bueno, ese es uno. Después, a ver, tenía otro que es para hacerlo casero, es indio. Esto está buenísimo. Para hacerlo con Arduino. Qué raro los indios. Un PLC es indio. Sí. A ver si lo quiero mostrar. Ya lo tengo instalado. Auxilio Studio. ¿Qué haces un Arduino? ¿Lo transformás en un PLC? Claro, el Arduino le dejas por net, hay que cablear todo, ¿no? A las entradas del Arduino y a la salida y se le ponen borneras. A ver si tengo la... Acá está. Tengo que tener el Auxilio Studio.
Ah, y no precisás programarlo por líneas como por programación, digamos. ¿Te lo programás directamente así con esto? ¿Al Arduino? Claro, en vez de programar en C, programás en ladder. Yo quiero abrírselo para que lo vean el Ah, entorno. qué genialidad. Creo que también se puede programar en bloques también el Arduino. En ladder y en bloques también. En He bloques visto, sí hay un montón. he pero visto. Yo en tengo ladder el no. Arduino, no lo pude programar nunca todavía. Acá está. Este es el entorno para programar el PLC. Fíjense, está como el idioma, ¿no? Había lenguaje. Indonesia, English. Bueno, en inglés tenemos instrucciones a nivel de bit, un contacto. Nuevo. Hay que seleccionar el Arduino, por ejemplo, no sé, Arduino 1. Ok. ¿Qué le pasa a esto? Este hemos hecho en la PET, acá con los chicos de... ¿Por qué no me deja llevar? Algún problema tiene el programa este. Uno, ok. Acá, a ver. Bueno, ahí está para subirlo. Me tira errores, che. Por eso no me deja. Bueno, pero ya lo vamos a... Me interesa ese, ¿eh? Sí, sí, la idea mía era hacer un Arduinito, digamos. No lo tengo. A ver. ¿Tengo acá? Sí. A ver, yo se lo traigo, miren. A ver. Este es, miren. Bueno, la carcasa está hecha con una impresora 3D. Acá está el Arduino. Bueno, acá ven la parte de atrás del Arduino. Se ve de re chiquitito, Iván. No sé si puede agrandar la pantalla. A ver, ahí. Si no, pinchale la pantalla. Presenta tu pantalla. No estás presentándote vos. No, o sea, tenés que dejar de compartir la pantalla y fijar en la cámara de él. Ahí. Se ve grande. Ahora sí. Bueno, se ve más o menos. Se ve más o menos. Yo ya, con alguna oportunidad se lo voy a llevar. Este es el Arduino. El que viene el azulcito ahí. Esto es una plaquetita que se enchufa a las entradas. Esta es la bornera de entrada. Acá. Esta es la bornerita de entrada. ¿Sí? Sí, en la entrada del PLC. Ya no lo vuelvo a enchufar. Es de alta precisión, ¿eh? Bueno, y acá tenemos un módulo relé que nos da la salida. ¿Sí? 4 salidas tiene este PLC. Y nada, y programamos el Arduino bajo ladder. ¿Sí? Y la carcasa esta está hecha con una impresora 3D. Ya se los voy a llevar en alguna oportunidad. ¿Esos relecitos son con optacopladores? No. Sí, con optacoplador. Viene el módulo ya. Sí, ya viene el Y módulo. viene como hasta 24 relés, una cosa así. Sí, viene una banda. El tema es cuando lo que tiene el Arduino, que la capacidad de corriente en la salida no es muy... Está limitada, o sea, creo que hasta 4 relés puede llegar a bancarse. Pero esos relecitos manejan 10 amperes, creo. En la parte de potencia, sí, en el contacto. La señal del Arduino es del
Sí, pero por eso después le hacen las salidas con. Yo lo que he visto es que le hacen las salidas con transistores. Después las Sí, salidas con transistores, después recién al relé. claro. Entonces ahí puedes meterle un montón. Y ahí puede meter. Y otra, depende, bueno, este relé lo puedo usar con continua, pero si no tenés continua que querés activar, no sé, un motorcito, una bombita, algo, una electroválvula alterna, le podés meter un relé de estado sólido y anda mejor. Te digo porque en proyectos que hemos hecho con el módulo de relé estos electromecánicos, hemos tenido problemas de ruido. Y con un modulito de relé de estado sólido, no. Pero bueno, esto le quería mostrar eso. Es un PLC casero. O sea, ¿qué quiere decir PLC? O sea, no es un PLC, pero la forma de programación, ¿sí? En este caso. ¿eh? Y ahí, yo eso se lo iba a subir, porque acá está todo el material. Está para armar la parte de electrónica, cómo se cablean las entradas. ¿Ven? Ahí está. ¿Sí? Esto es solamente para señalizar. Y acá tenemos las entradas, cómo van. ¿Sí? Ahí te estamos viendo a vos. Ah, no lo. ¿Dónde está? Bueno, ahí tenemos el Arduino 1. Este es uno de los tantos Arduinitos. Y acá sería cómo conectar las entradas y las salidas. ¿Sí? Tenemos entradas digitales y entrada analógica. Hasta esa función tiene, que no un logo no tiene entradas analógicas, si no lo pedís con un módulo aparte. Esto puede hasta meterle entradas analógicas. ¿Y salida analógica no tiene? Y salida analógica no tiene. Son todas salidas digitales. Pero anda, nosotros lo probamos en la EP 2, lo hicimos, y anda. Bueno, este lo hicimos. ¿No tiene ahí unas salidas analógicas, Iván? Esa es la que tienen, fíjate, la que tiene el simbolito de alterna. Y a mí me parece que tiene salida analógica. Ahí la 6 creo que es que... El Arduino tiene salida analógica, ¿sí? Pero el PLC este no. Sí, esto es PWM. Claro, modelo 58, pues, claro. Sí. Le va cambiando el ancho del pulso y lo podés usar como. No es una salida analógica. Es una salida discreta. Bueno, acá está toda la documentación para armarlo. Está para el Arduino 1, este es para el Arduino Nano. De hecho, esto te lo venden si vos compras el Ciel este. Pero anda a conseguirlo acá. Posible. Yo tengo una casa en Córdoba para conseguir todas esas cosas, que las tiene todo en la vidriera. Para mí es una juguetería cada vez que paso frente a la vidriera. Sí, hay está lleno. Me parece extraño esto, que no me deje programar. No sé si será un tema, porque largó unos errores ahí. Algo hay. Algo. Abrí. Capaz que lo pasaste en inglés y se enojó. Capaz, ¿no? Está como lenta la compu mía. A ver si abre esto. Es que no me abre ni siquiera el programa.
Bueno, ya lo vamos a ver. Tenemos todo el año. Bueno, no le voy a tomar asistencia. Mañana me dicen quiénes estuvieron. Casi todos. Bien. Así que bueno, nos vemos mañana. Métanle, pónganse a jugar con esto que tienen para ser dulce. No tienen límite. Bueno, Iván, hasta mañana entonces. Buenísimo. Nos vemos. Hasta luego.